La jubilación patronal y las patologías adquiridas por falta de prevención laboral en las cementeras. Antecedente jurídico doctrinal. En la Constitución de la República del Ecuador vigente, en su capítulo 2 nos habla del buen vivir. Sin embargo, en las actuales circunstancias, las condiciones de vida de los jubilados en general y de los trabajadores que no alcanzaron a jubilarse por no acreditar 25 años o más de aportes y servicios a un mismo empleador, viven una injusticia. Los primeros frente a las pensiones irrisorias que perciben y los segundos en un completo estado de indefensión y con enfermedades catastróficas o adquiridas por falta de prevención laboral. Para generar un bienestar en la vejez, el país debe crear una generación de ciudadanos que trabajen para sostener o cubrir a la generación que ya no es productiva por su vejez o invalidez. Y se debe impulsar la educación, la salud, la vivienda y la prevención de enfermedades que les permita vivir con dignidad. La Constitución de la República, en su título 2, capítulo 2, artículo 33, nos manifiesta sobre el trabajo y la seguridad social. El trabajo es un derecho y un deber social y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas. Tomando en cuenta lo anterior en este video, el Dr. Manuel Pozo Zumárraga afirma que si hablamos de los trabajadores directa o indirectamente, también nos referimos a los derechos de los y las jubiladas patronales, que vienen a formar parte de un grupo pasivo y vulnerable de nuestro país, que prestaron por 25 años o más sus servicios a los empleadores. Por otro lado, existen grupos de jubilados patronales y aún del Seguro General Obligatorio que fueron liquidadas y regularizadas sus pensiones en sucres y posteriormente pulverizadas por el sistema de dolarización impuesto en la economía ecuatoriana en el 2000. ¿Y qué decir de los que no alcanzaron a jubilarse y adquirieron enfermedades catastróficas pulmonares y cancerígenas como los trabajadores de las cementeras? El tema es analizado bajo encuestas a varios sectores de ciudadanos comunes, a profesionales del derecho, a jueces e inspectores patronales, y a ex trabajadores jubilados del IES y de las cementeras, y del criterio del Dr. Pozo, procurador judicial de estos grupos, para propiciar reformas a la legislación laboral, a la Ley de Seguridad Social y a los reglamentos de salud ocupacional y riesgos del trabajo. Doctor, ¿conoce usted a qué se refiere la jubilación patronal y la jubilación del IES? Esta pregunta se hizo a la gente común, sin distinción de que si es trabajador, jubilado o burócrata, y el análisis de interpretación de esta pregunta obtuvimos el 100% de los encuestados, que corresponde a 30 personas que tienen conocimiento a qué se refiere la jubilación patronal e incluso la diferencian a esta jubilación patronal con la jubilación ordinaria de vejez del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Doctor, ¿qué consecuencias cree usted que puede provocar la baja jubilación patronal? Esta pregunta se dirigió a encuestados como abogados en libre ejercicio profesional y personas conocedoras de la problemática de la jubilación patronal, en especial de dirigentes de ex trabajadores que hoy son jubilados. Y el análisis de interpretación de los encuestados identifican como generadores de la baja jubilación patronal a la baja calidad de vida en un 40%, a la falta de recursos para satisfacer necesidades básicas un 30%, a las consecuencias económicas y familiares un 26.66%, y que no trae consecuencias contestaron un 3.33%. En conclusión, las consecuencias que se señalan por los encuestados son muy interesantes, porque sus criterios nos dejan divisar que la baja jubilación patronal trae diversos problemas a sus jubilados, los mismos que han sido tratados de manera desvalorizada, sin importarles
que estas personas han entregado los mejores años de su vida a la empresa en la cual laboraron, para que al final de su vida reciban ínfimas cantidades por jubilación patronal. Y a mi juicio, estas respuestas nos permiten identificar que la baja jubilación patronal pone en riesgo a los jubilados y vulnera sus derechos como la dignidad, la calidad de vida, el buen vivir, etc. Será conveniente implementar una reforma al marco legal mencionado en la pregunta anterior, con la finalidad de prevenir los efectos negativos que provoca las bajas jubilaciones patronales. De igual forma, los encuestados fueron abogados en libre ejercicio profesional y personas conocedoras de la problemática, y el análisis de interpretación de esta pregunta y sus resultados obtenidos fue el 96.66% de los encuestados, que corresponde a 29 personas que están de acuerdo que se realice una reforma al marco legal con la finalidad de prevenir los efectos negativos que ocasiona la baja jubilación patronal, y el 3.33% que corresponde a una persona nos manifestó que no está de acuerdo con que se realice dicha reforma, porque el empleador ya realiza el aporte patronal al IES. ¿Conoce usted cuáles son las obligaciones que tiene el empleador para con sus jubilados patronales? Esta encuesta fue asimismo efectuada a profesionales del derecho y gente conocedora del tema, y el análisis de interpretación de una manera contundente en la totalidad de los encuestados, que son un número de 30 personas, corresponde al 100% y conocen cuáles son las obligaciones entre el empleador y sus trabajadores. ¿Está usted de acuerdo en que los empleadores del Ecuador realicen el pago de las dos jubilaciones, la del IES y la patronal? Estas preguntas se hicieron a 3 jueces de lo laboral de provincias y casi en forma unánime contestaron que, como ya establece el Código del Trabajo en su artículo 216, el pago de la jubilación patronal, y que a estas alturas ese valor que se paga no es un monto impositivo muy fuerte que debe pagar una empresa a su trabajador, y de todas maneras ayudan en algo a un anciano que ha dejado su vida activa, ya que la doctrina y algunas sentencias de la Corte Nacional manifiestan ese derecho, que fue creado con la finalidad de ayudar a la persona en el momento en que más necesita, es decir, en su vejez. Las normas que actualmente establece la Constitución de la República del Ecuador y el Código Laboral son suficientes para proteger a los jubilados y que perciban sus dos jubilaciones. De igual forma, la pregunta fue dirigida a un juez de lo laboral de Pichincha y contestó que sí, que sin ningún tipo de restricción la Constitución del Ecuador valora en la cúspide de la pirámide de la justicia los derechos, y con mayor razón el Código Laboral, que establece la forma precisa de cuáles son los requisitos para la jubilación patronal. Es decir, que cree que los dos cuerpos legales son suficientes para proteger a los jubilados patronales. De acuerdo a su criterio, ¿cree que en el Ecuador los jubilados tienen una vida digna con las dos jubilaciones patronales? La encuestada fue una jueza de la familia, la niñez y la adolescencia de Riobamba, y manifestó por escrito que, a pesar de que se ha mejorado mucho los valores de jubilación patronal, tampoco vamos a decir que son paupérrimos, pero que sí les alcanza para vivir a las personas, aparte de que tienen la jubilación del IES,
y a estas alturas ya no tienen tantas obligaciones en lo que respecta a los hijos, y como el Estado está en la obligación de protegerlos por una parte y la institución por otra, el empleador por medio de la jubilación patronal. ¿Cree que percibiendo una sola jubilación se están vulnerando sus derechos, el buen vivir que manifiesta la Constitución de la República del Ecuador? La respuesta a esta pregunta fue de un inspector patronal del IES, y dijo que desde los 25 años de labor a un mismo empleador ya tiene derecho a percibir la jubilación patronal, y que si el empleador la incumple, claro que estarían vulnerando sus derechos, y para eso está la acción jurisdiccional. ¿Está usted de acuerdo en que los empleadores del Ecuador realicen el pago de las dos jubilaciones, la del IES y la patronal? El juez de sustanciación del Tribunal Contencioso Administrativo de Pichincha contestó indudablemente esta dualidad de pago por parte de los empleadores en concepto de jubilaciones a sus servidores, ya por medio de decretos y la Ley Orgánica del Servicio Público, ha dejado sin efecto la jubilación patronal, ya que ésta se la incrementa con fondos del Estado. La prueba de ello es la jubilación patronal que tenían los docentes y empleados de la Universidad Nacional de Loja, y se la derogó porque la ley y los decretos en mención pusieron fin a esta situación, pero que sin embargo, bajo su criterio personal, las personas que han laborado más de 25 años merecen que tengan alguna bonificación, porque la jubilación más alta del IES no pasa de $1.500, y no es posible que a esta edad avanzada se le limite el percibir las dos jubilaciones, que no son excluyentes sino complementarias. En este tema, los entrevistados dieron respuestas con divergencia de criterios y en vista de que la norma jurídica solo regula las jubilaciones patronales con 25 años o más a un mismo empleador, pero el existir miles de trabajadores con menos de 25 años y sin regulaciones de empresas, se han visto obligados a acudir a los juzgados de la República con resultados diferentes. En este tema existen varios entrevistados que dieron respuestas diferentes, con divergencia de criterios, y en vista de que la norma jurídica solo regula las jubilaciones patronales con 25 años o más a un mismo empleador, y al existir miles de trabajadores con menos de 25 años y sin regulaciones expresas, se han visto obligados a acudir a los juzgados de la República con diferentes resultados. ¿Qué pasa con los jubilados que bajo la ley especial de las cementeras no alcanzaron a jubilarse porque no reúnen los requisitos de 25 años o más de aportes y han adquirido enfermedades por el contacto con las partículas del cemento como la dermatitis aguda y crónica, la opacidad de la córnea, enfermedades pulmonares, efisema y cáncer de pulmón, hepatitis crónica, cáncer de hígado, infertilidad, etc.? Este tema será motivo de un análisis por separado, porque pese a la vigencia de ciertas jubilaciones especiales, como para las cementeras, en la práctica no se han cumplido, y en el caso de las cementeras deben tener un tratamiento especial a cargo de las empresas cementeras y con apego a las reformas que financian las jubilaciones especiales con la recaudación a cargo del IES de 2 centavos de dólar por cada kilo de cemento ex fábrica, que al final del día pagan los consumidores finales, o en efecto negociar entre las cementeras y las asociaciones de ex trabajadores un fondo global con pago único
o una compensación por patologías adquiridas por falta de medidas de prevención laboral. En resumen, como podemos observar de las respuestas a los entrevistados, aceptan que en Ecuador la jubilación patronal que perciben los jubilados son muy irrisorias, lo cual confirma que ellos no pueden vivir una vida digna en base a sus necesidades siempre crecientes, y que a pesar de que en la Constitución y en nuestro ordenamiento jurídico existen normas que regulan las dos clases de jubilaciones, es decir, la patronal y la del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, todas las personas entrevistadas están de acuerdo que se incorporen las reformas pertinentes al Código Laboral con el objeto de garantizar de mejor manera la protección a los adultos mayores, que será motivo de un debate previo a la entrega del proyecto de reforma a la legislatura. Muchas gracias y no dejen de ver mi página web www.manuelpozoz.com. Una web desclasificada. Visita la web www.manuelpozoz.com en temas de política pública, seguridad social, migración, adultos mayores, y podrás acceder en forma gratuita a libros, CDs, artículos de opinión y videos de autoría del Dr. Manuel Pozo, que ofrece servicios jurídicos en demandas contra el Estado y la administración pública. Atiende previa cita en Atuntaqui de viernes a lunes en su despacho 2 de marzo, 11:33 y Sucre, y en Quito de martes a jueves Juan Bernardo León 278B y Nicolás Arteta. Más información en redes sociales y a los teléfonos 062-906-684, 0992-932798, 0995-063-709 o al correo electrónico drpozo@yahoo.com.